Miguel Rubio, muy buenas tardes. Hola, hola Fran, ¿qué hay? Muchas gracias por tu tiempo, un placer conversar contigo y bueno, el tema por el cual te he convocado, que me apetecía compartir esta grabación es por una conversación que tuvimos donde salió el tema que vamos a conversar al respecto Una de y muchas. una de muchas, y que va de energía. Estamos en un momento muy interesante, muy de cambio, muy de transición, muy de convulsión, como son todos los cambios y las transiciones, en relación a la energía. Y estamos viéndolo, pues, porque no hay más que abrir la prensa y siempre está los titulares son el precio de la electricidad, del gas, la transición ecológica, un montón. ¿Y el por qué contigo? Pues me gustaría que te presentaras, por favor, Miguel Rubio. ¿Por qué te meto en este lío sobre energía? ¿Qué tienes? Bueno, Comparte. pues primero porque hay confianza, es el primer motivo. El segundo es que soy ingeniero eléctrico y que toda mi carrera profesional la he desarrollado en el ámbito de los bienes de equipo para la distribución de energía eléctrica y que es un tema que de por sí me interesa personalmente. Y el otro día, como decías, pues estábamos hablando de los apagones en China, de las restricciones de energía y tal, y poco más o menos que de ahí salió la idea de hacer esta grabación. Pues muy bien. De Oye, pues, sintetizar, perdona. no, de sintetizar lo que estábamos comentando en la conversación de forma desordenada, arreglando el mundo. Exacto. Oye, me gustaría comenzar con algo muy concreto, que es una dicotomía que no sé si tiene relación y no sé si tiene una conexión o son disgregados o son indicadores de algo. Y es los problemas de suministros que están habiendo en Inglaterra y los precios de la energía, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Están conectados? ¿Son tendencia? ¿Qué nos marcan? No, yo diría que el problema de suministro en el Reino Unido tiene mucho que ver con una cuestión logística. Parece que lo del Brexit no lo tenían muy bien planificado. Yo me imagino que en Europa habrá gente que se estará riendo con esto, pero bueno, sea como sea, tienen un problema para transportar los combustibles hasta los lugares de distribución y consumo. Tan simple como eso. O sea, no es que no tengan combustibles, ¿vale? En el caso de los precios de la energía en España y en Europa, y también en el Reino Unido, la energía eléctrica en el Reino Unido, es que las cadenas de suministro están muy tensionadas. Europa apostó a principios de este siglo por el ciclo combinado de gas para la generación de energía y ahora la energía primaria que somos capaces de transformar, de procesar para tener energías finales, pues es el gas. Y el gas está muy caro, todo el mundo lo quiere y eso pues, bueno, la ley de la oferta y la demanda. Y como digo, las cadenas de suministro están muy tensionadas. Es parecido a lo que pasa en China. En el caso de China no es tanto centrado en el gas, que también ellos están intentando comprar gas internacional, su problema es más con el carbón, pero, pero bueno, en China han tenido que optar por hacer apagones selectivos antes de que se les caiga la red entera. Y eso, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Pues tienen en común nuestra percepción. Sabemos que la energía es importante, sabemos que todo lo que depende de ella, sabemos que la energía trabaja por nosotros y es lo que nos permite elevarnos sobre las necesidades primarias. Si tuviéramos que ir a buscar leña para cocinar, ir a buscar agua para tener, pues emplearíamos la vida en eso. Pero esta situación pone en evidencia esto que estoy diciendo, esta dependencia, que la sabemos, pero bueno, ¿no? La conocemos, pero no es tan omnipresente como ahora. Y claro, esto de, bueno, está pasando en China, mientras no nos pasa a nosotros, pero hechos recientes nos demuestran que cosas que pasan en China acaban llegando. Sin duda, sin duda. De hecho, me encanta el mensaje, me parece muy simple de entender, pero muy relevante
para tatuárnoslo casi, ¿no? El concepto de la fragilidad, de la dependencia que tenemos de la energía para poder dedicar nuestros recursos, nuestro tiempo, Sí, a aquello para lo que se supone que es nuestro talento o para lo que se espera que hagamos, ¿no? Si tuviéramos que ir a recoger la leña para poder tener fuego, pues tendríamos un serio problema porque está complicado lo de recolectar sí, leña. sí. Podríamos establecer un indicador entre la riqueza y la pobreza y las diferentes clasificaciones de los mundos, el primero, tercero, en cuanto a la disponibilidad de energía, ¿no? Un pastor del Sahel muy humilde, pues tiene que dedicar todo su día, pues como digo, para recoger la leña para cocinar, para ir a buscar agua, para un montón de cosas que la energía hace por nosotros. No es casualidad que la energía y el trabajo en física se miden con las mismas unidades. Qué casualidad. Oye, entonces, ¿esto significaría que países más energía dependientes o como es Europa o entornos como es Europa y China o Inglaterra, estamos viendo, están siendo más afectados por todos estos problemas de la cadena de suministro que países como Ecuador, México, Perú o países de África? Hay cosas que nos afectan a todos. Y algo que hemos descubierto, y no solo con respecto a la energía. O sea, como decía respecto a China, que hay hechos recientes que nos hacen, que nos hacen pensar, pues bueno, hay cosas que claramente nos afectan a todos. Pero las circunstancias son muy diferentes. Claro, hay países que tienen abundancia de energías primarias y que son exportadores, ¿no? Hay países como China, que es el principal productor del mundo de carbón, pero que necesitan tanta energía, primero porque son muchos, que eso ya es un tópico, pero es verdad, son muchísimos los chinos. En el norte de China hace mucho frío, pero es que además está concentrada allí toda la industria del mundo, lo cual se ha visto también con los hechos recientes, que las mascarillas tenían que venir de allí. Y para hacer funcionar esa industria y transformar toda la materia necesitan muchísima energía. Y cualquier desequilibrio, cualquier disrupción en las cadenas de suministro internas o externas hace que esa maquinaria que está trabajando allí para todo el mundo pues tenga que parar o sufra muchísimo o tenga alteraciones importantes. Y eso nos afecta por los bienes que vienen de allí y nos afecta también porque tensiona sobre las cadenas de suministro de las energías primarias. Lo que decíamos antes, pues salen a comprar a los mismos sitios a los que vamos a comprar nosotros. O sea, las situaciones son diferentes porque hay muchas circunstancias diferentes. Como digo, países que tienen abundancia de energía primaria y son exportadores, países que teniendo mucha energía primaria necesitan mucha porque la consumen. Países, has citado Ecuador, o otros países que tienen poca industria y una economía más simple y más sencilla, con menor dependencia, pero que igualmente necesitan energía. Y en definitiva nos afecta a todos en mayor o menor grado, a todos, porque la energía es necesaria para la movilidad, está en todo y está en la cadena de valor de todas las cosas y varias veces repetida. Está en la extracción de la materia prima, en la transformación de la materia prima, en los transportes y logísticas necesarias está en todo y está en nuestro confort también. Evidentemente, no son lo mismo las necesidades de energía que tiene Ecuador que tiene China, por tamaño de país. Pero depende cómo lo analicemos. Si lo analicemos per cápita, pues ya se van pareciendo más las cosas. Oye, y entonces este disloque de la cadena de suministro entiendo que lo ha producido la propia pandemia. Bueno, en parte sí y en parte no. En parte hay una transición energética a nivel global que hay esa transición que hace, bueno, vamos a descarbonizar la economía, vamos a electrificarla,
vamos a utilizar fuentes de energía que sean más, que tengan menos gases de efecto invernadero, que emitan menos gases de efecto invernadero. Hay planes en Europa, hay planes en España, específicos en España, y hay planes en China para descarbonizar la energía y la economía. Pero la pandemia, por supuesto, ha contribuido a esos desequilibrios en los suministros de energía, pero estos planes también tienen una influencia en estas cosas. China están decididos a descarbonizar su economía, pero como te he dicho antes, son el principal consumidor de carbón del mundo. Hay cuestiones geopolíticas también, que ahora se han enfadado con los australianos por el eje Australia, Inglaterra, Estados Unidos, y dicen, pues no compramos carbón a Australia, pero necesitan el carbón australiano. Entonces ahora han vuelto a comprar. Pero estas cosas tienen mucha inercia. No es ir al Mercadona y comprar miles de toneladas de carbón. Eso tiene mucha inercia, ¿no? Cuesta equilibrarlo. Pero lo que tienen en común, que decíamos antes, cualquier lugar del mundo en el que estemos hablando, es que ahora somos conscientes, la inmensa mayoría, salvo algunos iluminados que lo niegan, del impacto que nuestra actividad tiene en el planeta. Y esa problemática es común a todos. ¿Y qué alternativas tenemos para desbloquear este problema de la cadena de suministro y para un futuro energético? Para desbloquear la cadena de suministro, con sinceridad, pues no lo sé. Ser eficientes, gastar menos, intentar ahorrar hasta que se ceben los sistemas de suministro y tú lo has dicho, gastar menos. Yo creo que no hay nada más eficiente y, desde el punto de vista energético y más respetuoso con el medio que la energía que no usamos, que no tenemos que usar. Ser muy eficientes en nuestros procesos, ser muy racionales en nuestras necesidades de energía. Igual no necesitamos ir a buscar a los niños en un coche de 5.000 kilos para ir a buscar a los niños al colegio, por mucho que sea eléctrico. Decirte, racionalizar todo esto, abundar en esa conciencia que decíamos antes del impacto de nuestras actividades en el medio, porque es una manera de desarrollar conciencia de nuestro uso de energía. Nosotros le damos al interruptor y las luces se encienden. Y pensamos que la luz se está generando justo al otro lado del interruptor, detrás de la pared, pero no es así. Hay una multitud de procesos que tienen impacto en nuestra economía personal y en la economía global, y que tienen impacto en el planeta. Entonces, la incorporación de renovables, por supuesto, que supone hacer equilibrios difíciles, complicados, porque hay que introducir esas renovables mientras se mantiene la estabilidad del sistema. Un sistema antiguo basado en otro concepto e incluso en otra arquitectura. Entonces, ¿piensas que gastando menos e incorporando paulatinamente renovables es hacia dónde vamos? Es a donde deberíamos ir. ¿Hacia dónde deberíamos? Claro, en el corto plazo, yo, perdona, pero me refiero otra vez a hechos recientes, porque estaría bien que aprendiéramos algo. No hay energía. Nos lanzamos todos a comprar e intentamos sálvese el quien pueda. Darwinismo completo. Las estrategias que han tenido más éxito en el caso de la pandemia no han sido esas. Han sido, un momento, vamos a organizarnos, vamos a hacer compras colectivas. Pongo el ejemplo de Europa, que fue muy, muy discutido y muy vilipendiado cuando Inglaterra cuando el Reino Unido nos pasaba por la mano, pero ahora hay que reconocer al César lo que es del César, ¿no? Mal no ha ido. Si nos lanzamos todos a ejercer más y más presión sobre los recursos que hay, en lugar de intentar organizarlos de forma medianamente racional, los países más ricos, como también pasó en la pandemia,
la pandemia había vacunas que se desviaron en pleno tránsito hacia países más ricos que habían pagado más por las vacunas para quitárselos a otros. Entonces, no, es un hecho triste, pero evidente, ¿no? Pero real. Como digo, si nos lanzamos a tensionar esas cadenas, pues bueno, los que tengan más dinero pagarán muchísimo por la energía y a lo mejor solucionan su problema puntualmente, o podemos intentar establecer cierta racionalidad en todo esto y ver cómo nos repartimos lo que hay y eso no quiere decir que no haya que afrontar algunos inconvenientes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues como alguna rotura de suministros, como algún apagón, o como alguna restricción. No estamos acostumbrados a eso. Ahora estamos hablando del gas natural, que no hay gas natural, y me parece que te lo había dicho en alguna de nuestras conversaciones, nosotros pertenecemos a una generación en la que el gas natural se quemaba en los pozos de petróleo, porque era un subproducto, nadie lo quería. Iban a buscar petróleo y el gas natural se quemaba en unas antorchas ciclopeas y se quemaba. Claro, es difícil saltar de esa situación a la situación actual, ¿no? Hay límites, los hemos visto los límites en cuanto a los recursos, puramente, pero también en cuanto al impacto de nuestra actividad. Y lo que me decías de la incorporación de los renovables, por supuesto. O sea, esa es no es, iba a decir es una apuesta, no es una apuesta, es una obligación. O sea, hay que incluir más y más renovables de diferentes formas, porque no es solo incluir renovables, pero manteniendo la estabilidad del sistema. Lo cual, hasta cierto punto, también quiere decir manteniendo los intereses de los diferentes agentes que hay en el sistema. Intereses legítimos, se entiende, no expurios. Me comentabas en una de esas conversaciones un concepto que mi ignorancia me dejó infantilmente choqueado, ¿no? Que es que imaginemos un escenario donde ya la mayoría de los vehículos son vehículos eléctricos y de pronto, claro, los vehículos eléctricos tienen una batería o tienen un sistema de propulsión eléctricos y de pronto pues podemos, cuando no los usamos, que es muchísimo del tiempo de los vehículos eléctricos cuando es en propiedad, podríamos utilizarlos como estabilizadores de la red o algo así me pareció comprender, o sea que podríamos usarlos como suministradores de energía en lugar de como almacenadores. Sí, sí. Es un concepto muy interesante y es el concepto, digamos, íntegro de lo que supone esto del vehicle to the grid, ¿no? El vehículo conectado al grid eléctrico. La incorporación, antes cuando estábamos hablando de las renovables, decía que hay que mantener la estabilidad de la red. Y la estabilidad de la red significa que la potencia demandada en un instante tiene que ser suministrada, porque a día de hoy no tenemos posibilidad relevante, salvo una cuestión anecdótica, de almacenar energía. Y las estaciones de almacenamiento, que ahora, como te digo, tienen una presencia anecdótica, salvo las de centrales de bombeo, pues supondrían una inversión enorme. Como tú me hubieras apuntado, el uso común de los coches privados es que se pasan la mayor parte del tiempo parados. Tenía estadísticas de esto, pero ahora no las recuerdo, pero vamos, la mayor parte del tiempo están estacionados. Y un coche eléctrico que está estacionado debería estar enchufado. Eso significa que o está cargando o, si pudiera ser, está cediendo parte de la energía que tiene su batería a la red. De manera que, programándolo con el teléfono móvil, cuando salga de la oficina, quiero tener batería suficiente para ir a casa. Mientras tanto, haz según convenga. Qué bueno. Y, claro, eso es una manera de aplanar la curva de demanda. Si nos imaginamos una curva de demanda así, necesitamos tener potencia instalada en la red como para suministrar el pico máximo. ¿Vale? O sea, para que la demanda y la oferta se superpongan, ¿no? O sea, se superponga. porque si hay menos oferta que demanda, hay cortes.
algo hay que hacer. Alguien hay que desconectar. O hay que añadir más potencia o hay que desconectar a alguien. O bien tienes una energía acumulada, en esas horas de más demanda el precio sube, esa media mañana cuando está toda la industria funcionando, pongamos por caso, no lo sé, esa media mañana cuando está todo que tu coche está en el despacho, enchufado, y entonces vendes parte de tu energía, por ejemplo. Entonces, de hecho, no es una idea muy interesante que Mitsubishi ya incorpora esa posibilidad en los sus híbridos enchufables, el Outlander creo que se llama el coche, y que Volkswagen pretende tener en su gama eléctrica para 2022. Que exista esa posibilidad. Pero no basta con que estén los coches. La red tiene que estar preparada para eso y además necesita que haya una regulación que lo permita y que arbitre las condiciones para que eso se produzca. La compra, la venta, o sea, necesita sobre todo regulación y condiciones técnicas. Pero en realidad es parecido a lo de la generación distribuida. Cuando pensamos en los renovables, lo que nos viene a la mente son esos parques eólicos enormes y eso es renovable, por supuesto. Pero la generación distribuida a la escala menor, o sea, en el tejado de cada una de las casas, de en el cada uno de los tejado de ciudadanos. cada una de las casas, que permite el acceso a generadores domésticos y democratiza la generación, es distribuida, por lo tanto, es menos susceptible de un cataclismo que apague un parque entero o cualquier cosa por el estilo, es diversa, con lo cual está menos sujeta a fluctuaciones, pero necesita infraestructura y regulación. Y la regulación en temas eléctricos es muy complicada. Me refiero a las cuestiones socioeconómicas y la regulación es muy complicada porque hay muchos intereses, claro. Claro. No, tecnológicamente entiendo que sería razonablemente fácil. Otra cosa es... Bueno, tenemos la ventaja de que hace ya muchos años que nos pusieron a todos contadores que llaman inteligentes. Bueno, pues ya es hora que los usemos. Que usemos la inteligencia más allá. Claro. Y Miguel, una curiosidad. Hace mucho tiempo, creo que de ti escuché un dato que era que en el transporte se pierde mucha energía, o sea que es poco eficiente lo de los cables que transportan. Y el porcentaje no me acuerdo, pero me consta que me dejó también impactado. ¿Lo conoces? ¿Tienes información? No, si te lo dije en su momento es porque lo había consultado, lo había visto, pero con la electricidad pasa como con el comercio de proximidad. El comercio de proximidad es muy ecológico porque, entre otras cosas, ahorra energía. Y es económicamente muy conveniente porque vertebra una forma económica diversa en un entorno... De muchos pequeños... Sí. Pues la generación distribuida tiene esa ventaja. Simplificándolo mucho, la arquitectura clásica de la red eléctrica es generación, arriba, después se eleva a alta tensión, es el transporte, las líneas estas que cruzan los montes, que son enormes y tal, ¿no? Alta tensión. La red de distribución de media tensión, que es la que está por nuestras ciudades, y la baja tensión, que es el consumo, algunos consumos que son en media tensión, consumos industriales y demás. Esto significa que la energía va de la generación, pasa por el transporte o transmisión, como dicen los anglosajones, la distribución y el consumo. Y el dinero va en dirección opuesta. Esa arquitectura es fácil, es asequible, es entendible. Una generación distribuida es generación que está al nivel de la distribución en media tensión y que se cierra en bucle por ahí. Ahí se distribuye y se consume. Eventualmente algún excedente pasa a la línea de transporte para ir a otro sitio, pero se consume entre la franja de distribución y de consumo. Y entre otras ventajas,
se ahorran las pérdidas en transporte, que no son despreciables. No lo son. No recuerdo la cifra, pero seguramente será próxima al 10%. ¿No? Un 10%. Pues, Miguel Rubio, infinitas gracias, muchísimas gracias. Es un momento de actualidad. Gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y, bueno, tu personal visión de cómo podría evolucionar esto. Tendría que evolucionar bien. Esperemos que bien. Pues muchísimas gracias. Una feliz tarde. Vale, muy bien. Gran abrazo.